Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Nuevamente nos congregamos para estar en torno a la persona del Señor y su palabra. No tiene otro sentido una reunión de la Iglesia que no sea rodear al Señor y a su palabra. Y como cantábamos ahora acertadamente, el Señor es el centro de nuestra vida. Por lo menos así lo creemos, y lo creemos firmemente. Si no fuera así, seríamos veletas, estaríamos pendulando de un sitio a otro. Pero desde el momento en el que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, Él ha llegado a ser el centro de nuestra vida y no queremos que haya otro centro. Bien es cierto que no siempre le hemos hecho brillar como Él debiera y tener el señorío y el dominio de nuestras vidas de una manera total. Pero más bien eso ha sido por causa nuestra que no por causa suya. Pero Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de la Iglesia y Él es el centro nuestro en esta tarde. Él y su palabra que es la única voz autoritativa del cielo, que nos enseña todo lo que necesitamos saber. La Biblia no es un libro de información. La Biblia, como decía esta mañana, en una frase que uno de los eruditos en cierto momento dijo, no sé su nombre, pero dijo: la Biblia es la más grande universidad que existe. Y los profesores de universidad, los eruditos en cualquier materia, tendrían que reconocer que es así, porque la Biblia encierra todos los temas que te puedas plantear en la vida. Todos los temas. De lo que preguntes, de lo que hables, de lo que quieras saber, la palabra de Dios lo tiene contestado. A veces no solo en un lugar, sino diseminado en toda la Escritura, como por ejemplo el tema que hemos empezado a estudiar esta mañana, la sabiduría de Dios, la sabiduría según el libro de Proverbios. Empleábamos esta mañana, al tratar ese tema, bueno, yo no voy a hacer una recapitulación, quizá dos palabras para situarnos un poco, por amor a los hermanos que esta mañana no estaban, pero yo no voy a ocupar mucho en ello. Hacíamos unas definiciones de algunas palabras que tienen que ver con sabiduría, para situarnos, lo que es conocimiento, lo que es sabiduría, también lo que es sabio, lo que es saber, lo que es filosofía. La palabra proverbio también es una palabra cuyo sentido, cuya traducción quiere decir ser como. Ser como. Los proverbios han sido escritos no simplemente para llenar nuestra mente de conocimiento, para informarnos de las cosas de Dios, sino para que seamos como. Y leíamos en esta mañana algunos textos en la Escritura que confirmaban esto. Decíamos algunas cosas que no eran la sabiduría. Definíamos después la sabiduría en una frase de 8 palabras que ahora vamos a desglosar un poco más en detalle. Y decíamos que es una armonización con el carácter de Dios. La verdadera sabiduría es una armonización de nuestro carácter con el carácter de Dios. Y utilizábamos en esta mañana para hablar de la sabiduría una sola palabra, la palabra sabiduría. Ahora, en la Biblia hay palabras tan ricas que tenemos que ir examinándolas para ver qué empleo se les da en diferentes pasajes, y cuando eso sucede, los eruditos llegan a discernir en los originales muchas otras palabras que completan, al unirlas, el sentido de la palabra en cuestión. Definir la palabra sabiduría en una frase, yo lo he hecho en esas 8 palabras, pero eso es una definición incompleta. No es desacertada, pero es incompleta. Definir la sabiduría, definir el amor de Dios, definir la gracia de Dios en unas frases breves o en una frase muy condensada, es imposible. Podremos
hacer grandes estudios y nos hablarán grandes eruditos, grandes conocedores de la Escritura sobre esos temas y nunca llegaremos a conocer la profundidad de ellos. Pero tenemos que resumir a veces en frases concretas lo que queremos decir, por lo menos para que quede grabado en nuestra mente algún matiz de esa palabra. Para estudiar las diferentes palabras que se traducen por sabiduría o los diferentes matices que la palabra sabiduría tiene en el libro de Proverbios, tenemos que ir a los originales, especialmente al idioma hebreo. Y esa es mi principal dificultad. Yo no conozco el hebreo. Hay hermanos aquí que sí lo conocen, pero yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo lo hago para intentar hablar de un tema del que necesito conocer los idiomas originales y no lo conozco? Bueno, en parte, pues, mi observación de la Escritura, mi indagación de la propia Escritura, pero también el recopilar esa información de eruditos, hermanos nuestros, que sí conocen los originales y nos han traducido esa palabra sabiduría en los diferentes matices con los que se presenta en el libro de Proverbios. Entre otros materiales, hay un libro muy interesante, Introducción al estudio de la Biblia, por el profesor Alfred Cohen. Este es un profesor del Instituto Bíblico, no sé si en estos momentos desarrollará su profesión, porque ya debe tener muchos años y no sé si todavía vivirá, pero este hermano había escrito muchos libros. Uno de ellos fue Introducción al estudio de la Biblia, y este hermano había sido también director del Instituto Bíblico en Maús, en Suiza, un instituto donde muchas personas se han formado de una manera muy sólida en el conocimiento de la palabra. Ahora, la palabra hebrea, okma, H-O-K-M-A, que traduce la palabra sabiduría, viene de una raíz que quiere decir ser sólido. Así que cuando estamos enfrentándonos a ese tema, todavía no hemos llegado a eso, vamos a llegar enseguida, o no sé si en ese... ¿Estamos viéndolo ahí? Ah, vale, perfecto. Es que no sabía si esto lo había proyectado en una primera transparencia. Muy bien. Esa palabra viene de una raíz, la palabra ogma, que quiere decir ser sólido. Y hay una ilustración que los hebraístas nos dan para comprender lo que quieren decir. Ese término, ogma, queda ilustrado como si fuese la blanca luz del sol. ¿Vale? Ahora, cuando la blanca luz del sol se descompone, queda reflejada en lo que conocemos como el arco iris. Ahora tú puedes contemplar el arco iris, y eso, por muy sabio que seas, no me dirás que el hombre más sabio de este mundo o el pintor más excelente de este mundo ha subido ahí arriba para pintar eso, ¿verdad que no? Eso es un fenómeno que se produce por la gracia de Dios y que Dios puso como señal después del diluvio para acordarse de que no debía volver a enviar agua sobre la tierra y destruir a la humanidad. Ahora, tú juntas esos 7 colores del arco iris y vuelven a formar una blanca luz perfecta, una blancura perfecta. Dicen los hebraístas, la palabra sabiduría en Proverbios viene a ser algo así, y nos van a traducir una serie de palabras que vienen agrupadas por familias o grupos. Vamos a ver 5 grupos de palabras en los que se desglosa, se descompone la blanca palabra sabiduría. ¿Entendéis la imagen? El sol descompuesto en esos 7 colores que forman el arco iris, que no ha dibujado el hombre sino Dios, y si esos 7 colores tú los juntas, te da un blanco perfecto. Pues vamos a ver que la palabra sabiduría se traduce con otras muchas palabras en la Escritura que nos llevarán a conocer cuál es su significado más amplio.
Ahora, esto de la descomposición de la luz y tal, pues físicos como Isaac Newton, el inglés Isaac Newton, lo explican bastante bien. Pero nosotros no vamos a entrar en ese tema, primero porque yo no soy físico, ni matemático, ni me interesa tampoco entrar en ese tema. Pero sí usamos eso como ilustración para que nos demos cuenta que la palabra sabiduría tiene una riqueza muy grande, y esto que vamos a ver esta tarde. Decíamos esta mañana, ¿pero qué es la sabiduría? Bueno, dábamos una introducción a ella y lo sintetizábamos en aquella frase, es una armonización con el carácter de Dios. Sí, pero ¿cómo se traduce eso? ¿Qué más puedo entender de la sabiduría? ¿Cómo puedo desgranar esa palabra? ¿Cómo puedo comprenderla un poco mejor? Muy bien. Vamos a ver algunos de esos colores del arco iris en que se descompone la blanca palabra sabiduría. Y vamos a ver un primer grupo de palabras. No sé si va a pasar eso rápido, porque yo he comprobado en casa que me pasaba muy lento de ahora. Vale. Hay un primer grupo de palabras, yo no sé si vosotros, ¿se lee bien? Sí. Vale, porque yo, claro, en aquella pantalla es un poco más pequeña, pero yo lo tengo aquí. Un primer grupo de palabras que nos hablan, que descomponen la sabiduría. La primera es musar. Musar, según los hebraístas, su significado es instrucción, entrenamiento, doctrina, consejo. ¿Qué es la sabiduría? Ahí tenéis un reflejo. La sabiduría es instrucción, entrenamiento, doctrina, consejo. Y vamos a ir citando algunos textos de la Escritura donde aparecen esas palabras. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1 y versículo 2. La primera parte del versículo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Ahí está esa palabra. Y versículo 3 también, la primera parte, para recibir el consejo de prudencia. Ahora, dicen los hebraístas que esta palabra contiene una nota de severidad que va desde la orientación hasta el castigo para la orientación del carácter. Hace ya algún tiempo hablamos de la disciplina bíblica, y veíamos que la disciplina bíblica es instrucción, es amonestación, es enseñanza, es también castigo. Y los hebraístas, los que han estudiado los originales, nos dicen que esta palabra musar contiene una nota de severidad que va desde eso, desde la orientación hasta el castigo para la formación del carácter. La formación de un carácter cristiano maduro es muy difícil de obtener, pero también es muy fácil. Es muy difícil si tú no sometes tu vida a Dios. Pero si tú sometes tu vida a Dios, tú te abres a su revelación y aceptas sus palabras, su sabiduría como palabra autoritativa de Dios. Es muy fácil. Es muy fácil en ese caso acomodar tu carácter al carácter de Dios. Para el creyente es fácil, para el inconverso, para el incrédulo es difícil, imposible, porque el hombre natural no distingue las cosas que son espirituales, no las puede distinguir. Proverbios capítulo 24, verso 32. Sigue ahí ese texto marcándonos esta palabra musar. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Otra vez, la palabra consejo, esta palabra significaba, hemos dicho, instrucción, entrenamiento, doctrina, consejo. ¿Es cierto que nadie escarmienta en cabeza ajena? Eso dice el dicho popular, el refrán. ¿Eso se puede creer? ¿Lo creemos a pie juntillas? ¿Lo afirmamos? Pues si crees eso, ya puedes coger el libro de Proverbios y tirarlo a la basura. Porque el libro de Proverbios ha sido escrito para escarmentar en cabeza ajena. En ese capítulo, el sabio nos está hablando de la actitud del perezoso. Oh, el perezoso está el león está en la calle, no vamos a salir, no nos vamos a crear problemas.
¿Para qué levantarnos? Se da la vuelta en la cama como la puerta que se gira de un lado a otro, y ¿para qué levantarnos con lo cómodos que estamos aquí? El libro de Proverbios está escrito para que tomes nota y aprendas. Y el sabio, cuando ve al perezoso que no se levanta de la cama, que no hace lo que tiene que hacer, dice, lo vi y lo puse, miré y lo puse en mi corazón. Me interesa saber lo que le está pasando al perezoso. ¿Para qué? Para que no me pase a mí. Por lo tanto, no es cierto que nadie escarmienta en cabeza ajena. El creyente tiene a su disposición la palabra de Dios, que es amonestación, instrucción, reprensión, para que escarmentemos leyendo esas cosas. ¿Verdad? Porque convendréis conmigo en que no hace falta ser heroinómano o tener el SIDA para saber que es malo, ¿no? Y no vayamos a decir, bueno, es que la Escritura dice examinadlo todo y retened lo bueno, porque eso lo está diciendo en relación con los dones espirituales en la asamblea. Examinadlo todo y retened lo bueno, probarlos. Muchos sabios, según el mundo también, muchas personas nos han dicho a veces, bueno, es que yo no tengo claro en qué creer. Estoy estudiando las distintas religiones del mundo porque yo estoy seguro que después de que llegue al conocimiento de todas las religiones, por lo menos de las más importantes, podré tener unas ideas un poco más claras, me podré situar un poco más y podré creer. Pero ¿sabes lo que ocurre con eso? Que cuanto más conoces, más confundido estás. Llegué a conocer a un hermano hace muchos años. Tenía un cacao mental impresionante. Iba un domingo a la iglesia católica, otro domingo venía con nosotros a la iglesia evangélica, otro domingo iba con los mormones, otro domingo se congregaba con los testigos, se estaba paseando con los testigos de Jehová, se estaba paseando por un montón de sitios y tenía un cacao mental impresionante. Impresionante, y al final, con todo amor, le tuve que decir, hermano, deja de venir, por favor. Deja de venir porque no te sirve de nada. Deja de buscar. Cristo es el camino, la palabra de Dios es la verdad, pero no estés buscando la verdad en la filosofía. La sabiduría de Dios no viene del conocimiento filosófico de la indagación del hombre. Viene de la revelación de Dios, como veíamos esta mañana, porque Jehová da la sabiduría y no el hombre. Y es un peligro. Con esto no quiero decir que no tengamos que abrir nuestra mente para conocer otras culturas, otras filosofías, para situarnos, y como dice el apóstol Pedro, para estar siempre preparados y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es una cosa. Otra cosa es meterte en las filosofías de las distintas religiones que hay en el mundo. Acabarás loco, acabarás majara. Hay un sabio consejo en Proverbios acerca de esto. Proverbios capítulo 19 y versículo 27. Dios ha pensado todo, ¿eh? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Está claro? Cesa, hijo mío. O sea, no sigas buscando por ese camino. No, déjalo. No sigas por ese camino, porque no vas a encontrar la sabiduría. La sabiduría de Dios se encuentra en Dios y en su palabra, y no hay otro medio de revelación. Capítulo 3 de Proverbios y versículo 11. No te fatigues de su corrección. Ahí está esa nota de severidad. Capítulo 23 y versículo 13 de Proverbios. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo sé que este es un tema muy polémico, que mucha gente no quiere ni abordarlo, pero el castigo físico, a su tiempo y con justicia, corrige y orienta al muchacho hacia la madurez, hacia una vida sana. Otra palabra dentro de este primer grupo
de palabras es la palabra tokaat. Tokaat. Yo probablemente las pronuncie mal. Carlos está estudiando hebreo y probablemente las podría pronunciar mucho mejor. Tokaat. Esta palabra va pareja con la anterior porque juntas forman lo que podríamos denominar disciplina para discípulos. Y esta palabra, según los hebraístas, enfatiza más la persuasión verbal que la física. Apela a la razón o a la conciencia. Qué sabio es Dios, que para enseñarnos ha utilizado tantos métodos, por así decirlo. A veces tiene que utilizar la vara y la corrección, la disciplina, y sobre todo cuando uno se presenta como obstinaz delante de Dios, como rebelde, Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y a veces tiene que emplearse así con nosotros. Pero no siempre se emplea así. Muchas veces la enseñanza de Dios, la sabiduría de Dios nos viene a modo de palabras de persuasión, palabras que apelan a la razón o a la conciencia. Dios sabe tratar con nosotros y lo hace con mucha delicadeza. Dios no es un maestro áspero, su enseñanza no es una enseñanza árida. Dios nos conoce tan bien que sabe exactamente lo que necesitamos. Y ha desgranado su sabiduría de tal forma que en los momentos en los que necesitemos una reprensión nos la dará, pero en los momentos en los que necesitemos una orientación, una persuasión, pues nos llevará a aceptar también de manera humilde y sencilla esa corrección de Él mediante su persuasión. Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. Y Proverbios capítulo 3, verso 11, no te fatigues de su corrección. Ambas palabras aquí son complementarias para disciplina, pero la disciplina por definición es para discípulos, porque tú no vas a disciplinar al hijo de tus vecinos, tú vas a disciplinar a tu hijo. Y en caso de disciplina eclesial, vas a disciplinar a los miembros de tu congregación, no a otros, ¿verdad? Tokaat, esta palabra que juntamente con la anterior nos hablan precisamente de entrenamiento, instrucción, doctrina, consejo, disciplina. Un segundo grupo de palabras o subclasificaciones de la sabiduría. Vamos a pasar ahí lo tenemos. Ahí los hebraístas nos presentan dos palabras, una es bina y otra es teguna. Ahora, estas palabras enfatizan lo siguiente: entendimiento, conocimiento, discernimiento entre, que es la sabiduría, pues lo que hemos definido antes y lo que añadimos ahora. ¿Dónde están estas palabras? Capítulo 1, versículo 2. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, prudencia que te llevará a discernir entre esto y aquello. Prudencia, prudencia. Eso es sabiduría. Normalmente el sabio de este mundo no es prudente. Es engreído, es altivo, es orgulloso, es vanidoso. Se adelanta a dar su opinión antes de escuchar un consejo. Pero la sabiduría que nos viene de Dios nos enseña a ser prudentes. En palabras similares, el Señor Jesucristo enseñaba a las gentes: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, prudente, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento nos exhorta a ser prudentes a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, no exaltados? En Tito capítulo 2, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 6, encontramos esas observaciones. Un texto más donde se encuentra esa palabra, Proverbios 2:2, en la segunda parte del versículo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, otra vez. Sabiduría es prudencia. Y prudencia es no
no ser atropellado, no correr más de la cuenta. Escuchar antes que hablar. Algo que nos cuesta mucho. Sobre todo si nos parece que sabemos algo de lo que se nos pregunta, entonces contestamos eso y mucho más. Pero sabiduría es prudencia, y esa prudencia viene enfatizada por esas palabras, bina y teguna. El autor de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 12, escribe a sus destinatarios esas palabras, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y la palabra de Dios trae al corazón del creyente discernimiento. Discernimiento. Ahora, aún así, muchas veces nos las dan, porque somos muy crédulos y a veces nos creemos todo lo que nos dicen hasta que nos han engañado una y otra vez, pero a veces, cuanto más preparados estamos para enfrentar cualquier oposición, antes nos la dan. Pero precisamente el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos enseña a saber discernir. Y es cierto que muchas veces, por la gracia de Dios, no nos llegan a engañar o no nos llegan a hacer daño, porque el Señor, por su palabra y por la iluminación de su Santo Espíritu, nos lleva a discernir que esa persona que nos quiere vender eso o nos está diciendo eso, no lo está haciendo con buenas intenciones. Muchas veces no podríamos escapar de según qué tretas, de no ser por la providencia de Dios. Por muy listo que te creas, y por muy sabio que te creas. Sabiduría es discernimiento también. Un tercer grupo de palabras, vamos un poco rápido. Hay 3 palabras que encontramos cuando leáis los salmos, veréis frecuentemente esas palabras, haskil, shekel o maskil. Esas palabras, según los hebraístas, enfatizan el sabio trato de los asuntos, el buen sentido, el saber hacer. Esto es sabiduría práctica que consigue buenos resultados. ¿Para qué me sirve la sabiduría? Pues para todo eso. Para saber tratar los asuntos. Muchas veces tenemos que solventar cosas en el día a día que no sabemos cómo enfrentarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Señor? Ilumíname por tu palabra, oriéntame. Y el Señor nos lleva, cuando pedimos la ayuda del Señor, el Señor nos lleva por ese discernimiento y por esa guía de su palabra, porque hay tanta información en la palabra de Dios para enfrentar los asuntos de cada día, que si nos dedicamos a indagarla, casi no tendríamos que pedirle a Dios que nos explicase nada. Ahí lo tenemos. El buen sentido, el saber hacer. Capítulo 1, verso 3 de Proverbios, ahí está esa palabra, para recibir el consejo de prudencia, para saber aplicar esos consejos en la vida práctica, para tratar los asuntos prácticos con acierto. ¿Quién va sobrado en esta área? Yo creo que nadie. Y de no ser por la intervención de Dios, como digo muchas veces, el impío llegaría a aprovecharse de nosotros. Capítulo 10 y versículo 5 de Proverbios. El que recoge en verano es hombre entendido. Esto es práctico y conveniente hacerlo así, aunque no se puede evitar el calor, porque si no, los animales no tendrán comida en el invierno. Pero el heno, la paja, se recoge en verano. Hoy se recoge mediante cosechadoras y máquinas que de una manera muy rápida van haciendo fardos, inmensos fardos, a veces rectangulares, a veces triangulares, que uno no puede, ni varias personas los podrían coger a peso. Pero yo recuerdo hace muchos años
en el pueblo de unos familiares de mi mujer. Nos invitaron a pasar unos días y aquella familia tenía campos y tenía granjas de animales. Y a mí me gustaba, pues como yo era un hombre de ciudad y nunca había estado en el campo, me gustaba conocer la vida del campo. Y les dije, un día voy a salir a trabajar con vosotros. Y salí una mañana y íbamos con un tractor. Ellos ya previamente habían hecho fardos de paja, fardos rectangulares. Yo no sé qué puede pesar eso, pero quizá pueden pesar 15 kilos, Cándido, más. Bueno, yo recuerdo que lo que había que hacer aquella mañana era pasar con el tractor por todos aquellos fardos y tirarlos al tractor. Uno los tiraba y otro arriba los colocaba. Y yo, muy ufano, pues empecé a coger aquellos fardos de paja y a tirarlos arriba. Y cuando ya eché media docena, yo creo que estaba molido, ya no podía. Claro, es duro el trabajo, pero eso hay que hacerlo. Y ahora se hace con máquinas, pero antes había que hacerlo con la fuerza bruta. El campesino, para evitar la intensidad del calor, madrugaba mucho, salía al campo con la luz de las primeras horas, y cuando ya daba el sol fuerte, pues entonces ya tenía una buena parte del trabajo hecho. Es duro hacer eso. Pero precisamente él había aprendido, el buen labrador, el buen campesino había aprendido cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y seguramente de qué forma coger aquellos fardos para que no te pesaran tanto, porque si los coges de una manera te pesan mucho y si los coges de otra manera te pesan menos y puedes hacer el trabajo mejor. Eso sale de la sabiduría popular. Bueno, pues Dios, a través de su palabra, nos dice: el que recoge en verano es hombre entendido. Y el que recoge en verano es una frase que es sinónima de hacer las cosas a tiempo. Hacer las cosas a tiempo. Redarguye a tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Pero hacer las cosas a tiempo cuando toca hacerlas. No como el perezoso que se queda en la cama y dice, bueno, ya me levantaré y tal. No, a tiempo, porque la oportunidad que pierdas hoy no la vas a recuperar. Y si quieres observar un poco más en lo que es la vida dura y el trabajo duro del verano, contempla las hormigas, las grandes rutas que están haciendo para llegar hasta sus hormigueros, cargadas con diminutos trozos de paja y cosas que llevan allá para almacenarlas, porque van a pasar todo el invierno allí dentro. Sabios consejos que nos da la propia naturaleza. El que recoge en verano. La sabiduría es precisamente eso. Dios nos ha dado su sabiduría, su palabra, para que aprendamos estas cosas, para que recojamos a tiempo, para que hagamos las cosas a tiempo. Proverbios 12:8, según su sabiduría es alabado el hombre, según su buen hacer. Hay otra palabra juntamente con estas, haskil, shekel y maskil, dentro de este tercer grupo de palabras, que es tu silla. Tu silla. Dicen los hebraístas que esta palabra enfatiza la faceta de sanidad. Importante eso. Importante. Porque toda la sabiduría que puedas alcanzar en el mundo no es sabiduría sana. Sí hay cosas sanas en el conocimiento, en el saber, hay muchas cosas sanas, pero no todo es sano. Pero dice el sabio aquí que Dios provee, Proverbios capítulo 2 y versículo 7, lo leíamos esta mañana, Él provee de sana sabiduría. Ahora, también es cierto que la da a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, no se la da a cualquiera. Dios no despilfarra sus bendiciones, pero lo que Él da es sano, no corrompida, enfatizando su carácter de pureza. Y esta sabiduría sana, si es vivida, produce salud. Esto lo veremos en la tercera parte de la introducción que Dios mediante daremos el mes que viene, como uno de los efectos y beneficios de la sabiduría para nosotros. Ahora, esta idea también aparece en el Nuevo Testamento, la sana doctrina, sin componentes ni añadidos, sin conservantes ni colorantes. Tito, capítulo 2, verso 1, dice Pablo a Tito, pero tú
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No con la predicación del último predicador que ha traído unas ideas muy luminosas y el hombre ha dicho cosas que nadie se ha atrevido a decir y a lo mejor tiene razón. Y hay creyentes, mis queridos hermanos, que viven de opiniones prestadas. Y hoy día esto es un grave riesgo con el acceso tan fácil que tenemos a Internet. Queremos estudiar un tema, queremos estudiar una palabra y nos metemos en Internet y no sabemos quién ha escrito eso, pero nos tragamos todo lo que hay ahí. Y a veces uno acaba con una confusión terrible. La única palabra que nos ha sido dada sin intencionalidad, con absoluta sanidad y prudencia, es la palabra de Dios. La sana doctrina que el Señor Jesús se encargó de transmitir a sus discípulos y los apóstoles continuaron también enseñándola. Un cuarto grupo, familia de palabras. Ahí encontramos la palabra orma. Antes mencionaba la palabra okma, que definía la palabra sabiduría, ser sólido, pero ahora esta palabra se parece en la pronunciación, pero es distinta. La palabra orma. El significado de esta palabra es sagacidad o astucia, agudeza, discernimiento, capacidad para desarticular las astucias de los demás. Qué sabio es Dios, que nos ha dotado de esta riqueza para que no solamente tengamos una buena formación, sino que seamos avisados para discernir con astucia y sagacidad, con agudeza, y también poder desarticular las astucias de los demás. Proverbios 1:4, ahí tenemos esa palabra, para dar sagacidad a los simples. Los simples. El simple es el primer grado en la escala de la necedad. Aparecen en el libro de Proverbios 6 grados en la vida del necio. Este es el primero de ellos. El simple, el bobo. No vamos a hablar hoy más de ello. El simple. Para dar sagacidad a los simples. Y juntamente con esa palabra orma aparece dentro de ese cuarto grupo o familia de palabras la palabra mecigma. Mecigma. Esa palabra significa discreción. Proverbios 1:4. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura o discreción. Discreción. Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Ahí estamos desgranando el arco iris de la blanca palabra sabiduría en esos conceptos. Sabiduría es discreción. Ahora estas dos palabras son ambivalentes porque se pueden usar para bien o para mal. Y para esto tenemos que ver el contexto en el que fueron escritas. Por ejemplo, un mal empleo de esa palabra astucia lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y esa astucia llevó a Eva y Adán al pecado. Un mal uso de la palabra. Ahora, un buen empleo de esta palabra, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado aquí refleja el concepto de la palabra que estamos estudiando, mecigma. El avisado ve el mal. Proverbios ha sido escrito para que escarmientes en cabeza ajena. Vuelvo a repetirlo. Toda la palabra de Dios nos ha sido dada para que, tomando nota de lo que Dios nos dice, no vivamos como miserables, sino como sabios, hombres sabios, que tienen a su recurso todos los tesoros de la sabiduría de Dios en Cristo. Capacidad para hacer planes. Significa esta palabra también. A veces es inevitable hacer planes. El apóstol Pablo hacía planes. Decía a los romanos, cuando vaya a España, iré a veros. Esto no es malo en sí, pero luego el Señor prosperará o no prosperará esos planes. Pero muchas veces tenemos que hacer planes, claro, y presentarlos delante del Señor pidiendo su aprobación, su voluntad sobre ellos. Bien, llegamos a una quinta y última familia de palabras. Y aquí encontramos, según los hebraístas, también dos palabras. Una es da'at, que ya la mencionábamos esta mañana. Su significado tiene que ver con el conocimiento. Y la otra es lekuak o lekak, que esta palabra tiene que ver con el saber. Ahora, cuando yo hacía esta mañana, leí aquella definición del diccionario de filosofía,
de sabiduría, decía que esa definición no era completa y decía lo siguiente: según el diccionario, sabiduría es el conjunto de conocimientos que tiene una persona adquiridos a través del estudio o de la experiencia, habilidad, destreza. Y yo decía que eso es incompleto, porque lo que tiene que ver con Dios, solamente llegamos a conocerlo por revelación de Dios. Y esa palabra, da'at, nos viene a decir exactamente que el conocimiento que nos falta de ver, de ese fragmento que cada día visualizas según aquellas palabras de José Ortega y Gasset que mencionábamos esta mañana. Él decía que es inevitable filosofar porque hay una parte del fragmento de las cosas de la vida que no conoces. Entonces, para llegar a conocerlo es necesario filosofar, indagar, meditar, escudriñar y trabajar mucho en la mente. Y Dios dice, hay cosas que vas a conocer solamente si te las doy yo. Solo si te las doy yo. Y mencionábamos de Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. No indagues en ellas. No indagues en ellas, porque si no las ha revelado Dios es que no te conviene saberlas. No podrías saberlas, no podrías soportarlas seguramente. Hay cosas que no nos gustaría saber. Bueno, en cierto modo sí, pero en cierto modo no. Todos deseamos saberlo, pero ninguno desearía saberlo. El día de nuestra muerte. ¿Verdad? Muchas veces hemos pensado en ello. Yo he dicho muchas veces, y lo sigo diciendo, que yo estoy preparado para el encuentro con el Señor. No tengo miedo. Cuando el Señor crea que me ha llegado la hora, Él me puede llevar. Estoy preparado, cuando Él quiera. Otra cosa sería que yo insistiera al Señor, Señor, dime el día y la hora. Eso probablemente, si lo supiéramos, provocaría una angustia en nosotros difícil de soportar. Y Dios, que es sabio, se ha reservado eso en su soberana gracia para Él. Es cierto que, según la Escritura, somos llamados a mirar de tal modo nuestros días, a examinar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, a saber exactamente cómo nos estamos conduciendo. Si eres una persona que estás metida en las drogas, si eres un alcohólico, lo más probable es que cualquier día acabes con una cirrosis hepática y eso acabe con tu vida, y a lo mejor más pronto que tarde. Pero si llevas una vida sana, una vida normal, eres un hombre de costumbres sanas y eres un hombre que ha armonizado con Dios en los conceptos de su revelación y te has entregado a Él de corazón, pues ese es un tema que tampoco te preocupa demasiado. Pero no sería bueno saberlo. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Aparte que acabaríamos locos, realmente locos, si supiésemos eso y otras muchas cosas que Dios no se ha dignado darnos a conocer. Pero como decíamos en Juan capítulo 20, los 2 últimos versículos, lo que Dios cree que necesitábamos conocer tocante a Él y a nuestra salvación, nos lo ha revelado en su palabra. En su palabra. Proverbios 2:5. La manera de conocer, de llegar a conocer, a adquirir ese conocimiento que te falta, es recibiendo la palabra de Dios, guardando, es decir, atesorando esa palabra en tu corazón, abriendo tus oídos a todo lo que Dios ha revelado aquí, inclinando tu corazón a la prudencia, a vivir de una manera práctica y prudente cada uno de esos principios, a llamar a la inteligencia con clamor, a dar tu voz a la sabiduría, a buscarla como a la plata, a escudriñarla como a tesoros. Solo entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bien, hay un par de textos ahí, pero no los menciono porque ya hemos llegado al final del tiempo y quiero leer un texto más. El apóstol Pablo tuvo que combatir muchas veces a supuestos hermanos, obreros fraudulentos que venían con doctrinas extrañas y diversas.
para apartarles de los verdaderos creyentes, para que no les hicieran daño. Y él fue un hombre muy sabio, dotado por Dios con mucha sabiduría, y él tuvo que trabajar duro muchas veces contra aquellos falsos maestros, contra aquellos malos enseñadores. Y tuvo que escribir a sus hermanos, los creyentes, de aquellas iglesias que él había formado después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, tanta dedicación, en colaboración con otros colaboradores de la obra de Dios. Dice, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los filósofos de este mundo, los que han indagado mucho, los que han pensado mucho, dicen, ¿la cruz? ¿Qué es eso? La cruz, un hombre muriendo en una cruz. ¿Qué puede haber de sabio en eso? ¿Y vosotros creéis esas cosas y os emocionáis incluso con ellas y os identificáis con ellas? A los que se pierden estas cosas son locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pues está escrito, dice Dios, Isaías capítulo 29, verso 14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo dice Dios, ¿eh? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pregunta el apóstol. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Se han vuelto locos, han desechado a Dios, están buscándole. Los griegos eran tan indagadores de estas cosas que hasta pusieron un altar al Dios no conocido, por si acaso nos hemos olvidado de él. Tantos dioses, tantas filosofías. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría de Dios es lo que estamos escuchando, es Proverbios y el resto de la Escritura, es el mensaje de la cruz. Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por ti y por mí, en nuestro lugar, para ser nuestro Salvador. Porque nuestra injusticia y nuestro pecado había hecho que Dios nos condenase irremisiblemente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Y la única forma de llegar a Dios es a través del mensaje de la cruz, que es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de alguien que viene en nombre de Dios, que es el mismo Dios, que viene a solucionar el problema que la mente humana con su filosofar no ha podido solucionar. Y te lleva de rodillas a la cruz para decirte la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz te dice, arrepiéntete. No pienses en buscar a Dios por otros caminos, no lo vas a encontrar. Venga a Él, venga a Dios a través de la cruz. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto estáis locos, hablar de una cosa como una muerte de cruz en el siglo XXI, estáis locos. Los judíos aún piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, y nosotros aquí en la iglesia de Gayolá, en este día, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos ha sido revelada en su palabra en grandes dosis. Te faltarán años para profundizar en los conocimientos de la revelación y de la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es más que doctrina. Es, como hemos dicho, es el conocimiento del Altísimo. No hay pueblo que tenga un Dios como el Dios de los judíos, como nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, imagino a los habitantes de Jericó perpetrados dentro de los muros de la ciudad, y allá encima de los muros hay dos comentando el uno al otro. ¿Quiénes son esos? Dicen que es el pueblo de Israel. ¿Ah, sí?
¿Y de dónde vienen? Vienen de Egipto. ¿Cómo? De Egipto. ¿Y cómo han llegado hasta aquí? Pues han llegado por mar quizás, o han venido en autobús o en ave. No, andando. Estáis locos. Estáis locos. ¿Y cuánto han tardado? Bueno, podrían haber tardado mucho menos, pero Dios hizo que ese viaje durase 40 años. ¡Buah! Esto es increíble. Oye, ¿y cómo es que ese pueblo se atrevió a salir de Egipto? ¿En manos de quién se puso para llegar hasta aquí? Se puso en manos de un líder que ha muerto antes de entrar en la tierra prometida. ¡Buah! Vaya gente. ¿Y qué están haciendo? Están dando una vuelta a la ciudad. Y esto lo están haciendo durante 6 días y el último día 7 vueltas. Madre mía. Madre mía. ¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo es que se atrevieron a salir de Egipto y emprender ese viaje? Pues mira, porque Dios envió un hombre llamado Moisés, que llevó unas promesas al pueblo de Israel que Dios había anticipado a Abraham, diciéndoles que de él formaría una nación y que a través de esa nación él traería bendición a todas las familias de la tierra, de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, de Cristo. Por eso aquel pueblo emprendió aquella marcha, y cuando ese pueblo entra en la tierra prometida y las gentes empiezan a observar, les dicen, pero es increíble observar la trayectoria de este pueblo y lo bien organizados que están. ¿Cómo es posible eso? Pues porque hay un Dios en los cielos que ha organizado la vida de esa nación, que les trajo por el desierto sin que su calzado se gastara, sin que su vestido envejeciera, sin que fueran achicharrados por el sol. Solamente la disciplina de Dios mató a todos aquellos que no creyeron. Pero no fueron desgastados ni quebrantados por el sol, ni murieron tampoco de ningún enfriamiento por causa de la lluvia. Dios los trajo, los ha traído hasta esta tierra. Oye, el Dios de ese pueblo tiene que ser un Dios muy sabio. Y Dios les dice al pueblo, os he dado estatutos, veíamos esos textos en Deuteronomio esta mañana, os he dado estatutos y leyes y decretos para que los pongáis por obra y los viváis en medio de las naciones a donde vais a entrar, porque esa es vuestra sabiduría. Lo mismo el hombre de la calle se pregunta hoy respecto a los creyentes. ¿Qué hace este grupo de gentes esta tarde aquí reunidos? ¿Es que no tienen algo mejor que hacer? ¿No tienen un mejor lugar donde estar? Simplemente en sus casas, cómodamente, tomando un café y viendo una película. Esta gente puso fe en el Dios que se reveló al pueblo de Israel, que ha enviado a su Hijo, el Hijo de Dios eterno, sabiduría de Dios, para ser nuestro Salvador. Y nosotros hemos puesto fe en Él y creemos su mensaje. Y un día Él va a volver y nos va a recoger y nos va a llevar consigo. Mientras el mundo nos mira con escepticismo y dice, esta gente están perdiendo el tiempo, estarían mejor ocupándolo de otra manera. Nosotros sabemos lo que hacemos, no nos movemos de aquí, no nos movemos de nuestra fe. No nos movemos de nuestra fe. Permitidme, no me puedo resistir a leer, creo que es en Romanos, un texto precioso que encontramos. A ver si lo encuentro. Bueno, profundidad de las riquezas, no lo tengo escrito, pero es un texto que me viene a la mente y que el apóstol Pablo llega a explotar ahí, creo que esta mañana lo leíamos, ¿puede ser? Profundidad de las riquezas,
11, Romanos 11, sí, estaba buscando yo en 10, no, 11, 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.